¿Qué onda, gente? Espero que todo bien, todo tranquilo y que sean felices, que es lo más importante. Hoy les voy a estar hablando de un gacha, y si yo sé todo lo negativo que conlleva un gacha, pero considero que en la lista AAA de los gachas hay dos que valen la pena. Uno es el Wuthering Waves y el otro es el Zenless of Zero, o también conocido como ZZZ. Sí, sé que el nombre parece como una pastilla para la generación Z para ir a dormir temprano, ya que están totalmente brain roteados, pero la realidad es que no, es un byte. El Zenless no tiene nada de ZZZ. Pero antes de hablar del Zenless of Zero, quiero enfocarme en algo, y es: ¿qué es un gacha y por qué todo el mundo lo odia? Bueno, básicamente los gachas se basan en tres cimientos. Lo voy a hacer un poco corta, ya que es un tema bastante largo, así que voy a explicar un poco estos tres cimientos y ya está. Básicamente se basa en que uno de estos cimientos es sexualizar todo lo que esté a su alcance. Sí, sexualizar todo lo que esté a su alcance es lo que te estás imaginando. Morbo asiático, menores de edad, burros, todo vale. Dos, vender todo lo que esté a su alcance. Skins, armas, personajes de 4 estrellas, vender todo lo que esté a su alcance te lo quieren. Y tercero, tener una comunidad totalmente nefasta, que quiere dictaminar tu vida. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el sistema monetario, o sea, de monetización de estos juegos, se basa en garcar al consumidor de una mejor manera. O sea, es lo más anticonsumidor que existe. Básicamente vos vas a tener dos banners, uno promocional que es temporal y otro permanente que lo tenés hasta que el juego termine, ya que estos juegos son como servicio, o sea que les dan actualización constantemente. Este banner promocional va a estar el personaje que vos seguramente vas a querer, esa waifu de turno que te enamoró, que la viste y dijiste, yo quiero que el amor de mi vida sea así. Y claro, vas a decir, bueno, ¿cómo se consigue, no? Bueno, en este banner vos tenés tiradas, ¿no? Tenés tiradas y básicamente cada tirada tenés un 1% de que salga, ¿no? O sea, mínimo. Pero como son tan benevolentes estas empresas y te quieren mucho, te dicen que tenés un asegurado, ¿no? Cada determinadas tiradas tenés asegurado que te salga un personaje de esa rareza. Y vos dirás, bueno, me va a salir este, ¿no? Porque es el único que está en el banner. Pero no, cuando llegues a 50-50 vas a darte cuenta que podés conseguir a ese personaje o conseguir uno del permanente, que la verdad te chupa un huevo porque son los peores, casi siempre suelen ser los peores 5 estrellas que hay. Y lo peor de todo es que estas empresas se suelen dar las tiradas necesarias para llegar nada más al primer pity. Por lo tanto, si perdés, no lo vas a poder conseguir. Y además, por versión salen dos personajes, o sea que si no conseguís uno, ya está, no vas a conseguir a ninguno de los dos seguramente. Lo cual es terrible y lo que genera que su comunidad sea nefasta, porque prácticamente van a querer examinar cuál personaje es mejor, ya sea estéticamente, por meta o por sinergia con otros personajes. Por lo tanto va a estar chingue y chingue con que no saques este personaje, saca el otro, no lo volvís así, saca el otro, y así constantemente. Yo la verdad creía que los gachas no valían la pena, y eso que he jugado bastante. He jugado al Honkai, he jugado al Honkai Impact 3D, he jugado al Genshin Impact, he jugado al Final Fantasy, al Fate Grand Order y al Arcane. Y la verdad, esto de jugar todos los días, de que llevo haciendo lo mismo por 3 semanas y ya me pasé todo el contenido, toda la historia y tengo que esperar 2 meses para que hagan una edición de la historia, me daba mucho palo, me daba mucha paja y en sencillas razones jamás te recomendaría un gacha hasta que llegó el Zenless. Y cuando llegó el Zenless básicamente me cambió un poco la presión porque me sorprendió que un juego gratis como el Zenless tenga esta jugabilidad tan fluida y dinámica. Primero voy a hacer una breve introducción de qué es el Zenless y de qué va. Básicamente el Zenless es un juego de acción y rol enfocado básicamente en la fantasía, una estética muy parecida a la de Persona 3 que fusiona un poco de las últimas 4 décadas de la humanidad, ya que mezcla celulares, redes, DVDs, videocaseteras y boludeces así que estaban en la época, no sé, que tenés un hermano en la época de los 2000, ¿no? Y también un poco de la época de estos viejos, ¿no? Bien antigua, de teles en blanco y negro, de esas teles de tubo y boludeces así. Es como que fusiona todo, o sea, todo esto se le da utilidad al día de hoy. A pesar de que haya celulares, haya todo, es como internet, haya red, sigue teniendo una importancia estos artefactos, por así decirlo, que para nosotros hoy en día nos parece antiguo. Por eso es como de una fantasía urbana. Zenless se sitúa en lo que sería una especie de una ciudad que se llama Nueva Eridu. Y básicamente Eridu es una ciudad que fusiona Tokio con apartados más que nada de China, ¿no? Lo que sería como una especie de Hong Kong, ¿no? Como todo muy agrupado, todo muy unido. Una fusión entre esas dos ciudades. Y bueno, básicamente en este juego hay como calamidades que suceden cada determinados tiempos, que es básicamente que se corrompe el mundo y aparecen seres que justamente corrompen, que están como corrompidos, que pueden ser humanos, perros, pueden ser cualquier cosa, incluso máquinas, que se corrompen y bueno, atacan a todo lo que se mueve. Y más o menos esa sería como la sinopsis que te podría dar de Zenless. La jugabilidad, lo que yo considero más importante en el Zenless of Zero. La razón por la que decidí jugarlo, ya que vi un trailer y dije, ¡fua! Parecía bastante divertido. Cuando veo el trailer del Zenless y veo la jugabilidad, que es un hack and slash, dije, opa, y la verdad me sorprendió, O sea, me iluminó incluso, no diría que me iluminó, pero me sorprendió muy para bien, ya que me hizo acordar mucho al Devil May Cry. Yo a mí me gusta mucho el Devil May Cry, no es de mis juegos favoritos, sé que hay mucha gente que los ama. A mí me gustan mucho, pero no son de mi género favorito, los hack and slash justamente, pero me sorprendió
imprimir mucho la fluidez. Básicamente acá tenés esquives perfectos, contraataques perfectos, parries, en quick swap, que es bastante importante, o sea, cambios rápidos de personajes con asistencia de quick swap, o sea, hay un montón de cosas, los personajes son buenísimos, cada uno es totalmente único. Es un juego que recompensa mucho la jugabilidad, o sea, si tenés malos personajes, por así decirlo, incluso mal buildeados, si sabés jugar, si se te dan bien este tipo de juegos de reflejo, te va a ser fácil, o sea, le puedes dar la vuelta. Por lo tanto, considero que es un juego, la verdad que me sorprende mucho, más que nada siendo un gacho, o sea, vos pensás que este juego es gratis, o sea, vos lo podés jugar sin gastar un peso. Sí, yo sé que me vas a decir, no, pero Master, a la larga estos juegos están diseñados que para la larga un día salga un personaje, pierdas el pity y si tienes que poner plata. Es verdad, pero si tenés autocontrol y decís, che, ya me paso el contenido de game y no necesito este nuevo personaje nada más, lo quiero porque me gusta mucho el diseño, me puedo esperar para rerun. Por lo tanto, la jugabilidad es buenísima. Básicamente es bastante sencillo. Los personajes tienen obviamente distintas clases y elementos. Los elementos son estos y las clases son estas. Cada clase es totalmente distinta. Por ejemplo, el escudero, o también te hace eso, da escudos, o da aguante al equipo. El support, bueno, bufea los atributos de los personajes, o agrupa a los enemigos. El sub DPS lo que hace es, casi siempre se busca que cuando haces un combo con tu main DPS, utilices al sub DPS para, en esa ventana de recuperar los cooldown, haces daño con el sub DPS, que básicamente funciona para eso. Pero también hay algunos que dan pasivas, como por ejemplo Vivian, la mejor waifu de todos Sinless, y no pienso discutirlo con nadie, porque es una gótica. Ya con eso me ganó, boludo. O sea, que sea una gótica es top tier. Y obviamente después tenemos los aturdidores, que básicamente lo que hacen es justamente aturdir al enemigo para tener una ventana de 2 segundos de poder hacerle daño masivo, bro. Y después, bueno, los main DPS que están en todos los juegos, que son los que más vas a usar. Obviamente estos tienen elementos, pueden ser fuego, hielo, físico, éter. Hay algunos que incluso tienen elementos únicos, como por ejemplo Miyabi o el actual, que uno tiene un éter evolucionado y el otro tiene Frostborn, o sea, hielo que quema, y que son únicos en su especie, por así decirlo. Y los enemigos justamente tienen una barra de ruptura que cuando se la rompes quedan aturdidos, y tienen debilidades, que serían estos elementos, que le haces más daño con esos personajes. Y bueno, básicamente sería eso. Después, bueno, queda todo en tus reflejos, de qué tan rápido sos ahí esquivando, bloqueando, haciendo parries, cambiando de personajes, saber hacer bien las rotaciones, saber cuándo usar las ultimates. Y parece que es un juego sencillo, ¿no? Porque es un hack and slash. Hasta que jugás la torre, llegás a nivel 50 y de un guantazo te matan al personaje. Y te das cuenta que no es tan fácil como parecía. La historia de El Zenless para mí, desde mi punto de vista, no es su apartado más fuerte. Está muy bien, a mí me gusta. Siento que igual es una historia un poco para proyectados, ya que todos los personajes del elenco te quieren dar vuelta como una tortilla. O sea, te quieren llevar a la cama y ya sabemos lo que te quieren hacer. Lo cual da un poco de paja. También algo que se disfruta mucho es que se le da importancia a los dos protagonistas, algo que por ejemplo en Genshin no se hace tanto. Bueno, justo digo eso y hace poco salió un tráiler, boludo, que no sé, que reivindicó todo Genshin, revolucionó Genshin. Después de 1000 años de estancamiento, creo que por fin va a revolucionar Genshin. La mufada histórica que acabo de pegar. Pero en Zenless la historia se disfruta bastante, y si no te gusta la historia la puedes saltear con el botón de skip. Yo sé que mucha gente no lo juega por la historia, ya que la siente algo sosa. Para mí tuvo momentos bastante buenos, como lo de Jane Doll. No voy a hacer spoiler, pero va a haber un personaje llamado Jane Doll y Hugo, que para mí los dos tuvieron el mejor apartado de la historia. Y bueno, y después lo de César. Pero lo de César era obvio. Para mí era muy obvio lo que iba a pasar con lo de César. La historia, algo que sí no me gusta, es que considero que no tiene mucho lore. Por ejemplo, Honkai, Genshin y Uwa, algo que tienen es que, a pesar de que la historia se cuente, ¿no? Obviamente, tienen apartados de lore, los cuales le dan mucha chicha a los creadores de contenido para poder indagar en el lore y indagar más en la historia. Y siento que Zenless le falta eso, le falta lore, boludo. Le falta ahí como subtramas de fondo que se expliquen, que no se expliquen sí o sí con cinemáticas, ¿no? Que se expliquen con objetos, con boludeces así. Y eso siento que es algo que le falta. Uno de los apartados más débiles que tiene la historia. La historia básicamente es algo, momentos de comedia romántica, un poco romántico en algunos apartados, en otros de comedia, en otros de acción, que es lo principal, y después un poco de misticismo. Básicamente se centra en esos apartados. Y bueno, y después quedaría la música. Es decir, la música. La música es una más, básicamente. La música del Zenless funciona en muchos apartados, funciona un poco de hip hop, como básicamente el Zenless se trata de juntar las últimas 40 décadas de la humanidad. Hay de todo de esa época. De hip hop, techno, electro, un poco de rock, a veces incluso heavy metal. O sea, hay de todo. Es un mix excelente, es un mix perfecto. Música clásica, o sea, está muy bien. Y además va muy bien con la ambientación, ya que al ser una fantasía urbana se lleva muy bien y saben en qué momentos utilizar la música para darle ese toque. Y bueno, después quiero hablar de un apartado que no involucra tanto al Zenless, sino a sus hermanos, que es hacer una comparativa, lo cual a mí me parece bien. No lo voy a comparar con Impact 3D, porque al ser un AA es injusto la comparativa. Lo quiero comparar con sus otros dos hermanos. ¿Por qué? Porque hay un miedo en Zenless Zone Zero. Para
que juegan Zenless, que es la caída de Zenless Zero o la genshificación. ¿Qué sería esto de genshificación? Bueno, cuando salió Genshin fue un hito porque fue el primer gacha AAA, o sea, gacha de gran presupuesto, y innovó mucho en el mercado. Genshin, al ser el primero, podría haber sido el mejor, el ganador, el number one, y lastimosamente hoy en día no lo es ni de cerca. Hay muchos juegos que ya le pasan el tapo, como Honkai Star Rail, como WoW y como Zenless. ¿Y qué es esto de la genshificación? Lo que tiene Genshin es que quiere conseguir el máximo rédito económico a base del menor esfuerzo posible, lo que genera que mucha gente tenga miedo que pase esto con otros juegos de Hoyoverse, que ya ha pasado, por ejemplo Honkai. Honkai Star Rail era justamente lo que todo jugador de Genshin quería. ¿Por qué? Porque tenía más resina, porque tenía esta resina que se recupera cuando tenés al máximo la energía. O sea, tenía todo. Las cualidades de vida que tenían los jugadores de Genshin la tenía el Honkai. Y esto es algo que hace mucho Hoyoverse. ¿Por qué? Porque cuando sacó todo esto, todo lo que tenían los jugadores de Genshin en su siguiente juego, lo pusieron. Después el Honkai Star Rail se estancó y por eso se dice que se genshificó. Intentaron ganar el máximo rédito económico a base del menor esfuerzo. La caída de Honkai igual fue cuando nos tomaron el pelo, que yo acá es cuando lo dejé de jugar, cuando nos dijeron que iban a cambiar cómo se contaba la historia, porque la historia últimamente estaba siendo muy pesada, muy a lo Genshin, es muy pesada, muy hinchabolas, y supuestamente la iban a cambiar. Iban a sacar supuestamente las pantallas en negro, iban a poner como una especie de botón de skip, iban a poner botón de skip para las misiones secundarias, o sea, como que iban a hacer una banda de cambio. Y al final era una verga, eran supuestamente, los botones de skip eran otros diálogos que acortaban y resumían lo que te decía el personaje. Después la pantalla en negro pasaron a ser pantallas en blanco, o sea, no hicieron nada, básicamente intentaron hacer el mínimo esfuerzo posible, lo que generó una caída en Honkai. O sea, literalmente fue esa la caída de Roma. ¿Por qué? Porque mucha gente abandonó el juego, como yo y otra mucha gente más, y decidió ir a probar otros juegos. En mi caso, Zenless Zero. Yo al Zenless igual ya lo llevaba jugando hace bastante tiempo. ¿Qué pasa? No lo jugaba regularmente, o sea, lo jugaba así de vez en cuando, pero hasta ahí. O sea, la verdad que yo tengo todos los personajes mal optimizados, o sea, no soy el mejor ejemplo como jugador de Zenless. Y mucha gente tiene miedo que esto le pase al Zenless, que es como una dicha esto, ¿no? De que pase esto, ¿no? Que cada vez que salga, porque todo lo que, tras un año de estancamiento de Honkai, todo lo que se pidió en Honkai y todo lo que se pidió en Genshin, se lo pusieron al Zenless cuando salió. Entonces, claro, la gente empieza a decir, che, si esta compañía hace esto, todo lo que nosotros pedimos para calidad de vida, lo ponen en el siguiente juego y dejan abandonado el anterior e intentan como engancharte al principio cuando todo es un color de rosas y es como una especie de trampa. Y bueno, ese es el miedo que hay con Zenless Zero. ¿Por qué? Porque dentro de poco Hoyoverse va a sacar otro juego gacha que se va a tratar sobre Pokémon. Yo considero que para mí eso no va a pasar justamente con Zenless. Siento que Zenless es una excepción de la regla y siento que es el único que puede ser la redención de Hoyoverse. La comunidad de el Zenless Zero. Considero que dentro de los gachas es la mejor que hay. Esta más que nada quiere divertirse, no busca ser tan hinchabola como otras, no es tan pesada como otras que te intentan decir todo el tiempo que tenés que voltearte, qué personajes hay que sacar, qué hay que hacer. No suelen ser así, ya que suele ser gente que se quiere divertir. Y también una de las razones por las que pasa esto de que no son tan hinchabolas es que es gracias al fanservice. Muchas veces la comunidad se basa en Gunners. ¿Y qué sería Gunners? Son personas básicamente desahuciadas o que no tienen esperanza, que ya no hay salvación para ellos. ¿Por qué? Porque es un juego totalmente sexualizado. ZZZ. Es la gran crítica a ZZZ, justamente. Que es un juego muy sexualizado, que sexualiza todo lo que está a su alcance. Y eso da mucho repeluya, que sexualiza mechas, sexualiza furros, o sea, sexualiza todo lo que puede. Y la comunidad esto lo sabe y lo toma como meme. Lo bueno de la comunidad de ZZZ es que lo suele tomar todo como meme. Al ser pocos también suele ser bastante tranquila. Es muy parecida a la de TFT en ese sentido. Que son pocos pero intensos. Pero intensos de buena manera, ¿no? Son unos gargas ahí, quiero que se mueran todos los gachas, mi gacha es el mejor de todos. El único desliz que le podría criticar a la comunidad de Zenless es esta guerra que tuvo con el WUA y la pelea que hubo por el aniversario. Que no sé quién la arrancó, no sé si la arrancó el WUA, si la arrancó el Zenless, me chupa un huevo. Pero la realidad es que ahí sí se pusieron como Genji Start, ¿no? Y se pusieron a bardearse con todo el que pudiera, ¿no? Todo puro bot. Y se empezó a cagar a palos con todo Zenless Start. No sé si se le dice así a los que son requemados del Zenless, pero bueno. Y nada, eso es una paja. Pero bueno, es el único desliz. Y yo creo que se le perdona porque dentro de todo es una comunidad bastante sana. Y se agradece porque en la mayoría de gachas las comunidades suelen ser un desastre. Y bueno, ya terminando, ¿no? Una conclusión. ¿Recomiendo jugar al Zenless? Después de todo esto que expliqué, de que es un gacha, de su jugabilidad, de su historia, de su música, de su comunidad y de lo que sucedió con sus hermanos. Sí y no. Considero que no puedo recomendar un gacha a cualquiera. Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que
un poco ludópata y que sé que si ponele que se engancha a este juego, posiblemente meta mucha plata a este juego. O sea, le ha metido plata al CSGO, le ha metido plata al Valorant, o sea, le ha metido plata a un montón de juegos. Y yo no les podría recomendar un gacha, porque justamente un gacha literalmente está pensado psicológicamente para que quedes enganchado como una especie de droga, juegues todos los días y que como juegas todos los días digas, che, ya le dediqué 500 horas a este juego. Creo que debería gastarle $150, de así, de una, sin pensarlo, más una bendy y el pase de batalla. Lo cual considero que no, o sea, vos puedes dedicar todo el tiempo que quieras a algo, pero no por dedicarle tiempo le tenés que meter plata. O sea, una cosa no va de la mano con la otra. Eso es una falacia del costo hundido que le llaman. En realidad que no tiene nada que ver, pero bueno, me quise hacer identificar, boludo, me vi un video de Platón, boludo, o sea, déjeme hacerme identificar por un momento. Así que nada, no lo recomendé en ese caso. Tampoco si sos una persona que sos adicta a los videojuegos, ya que este juego justamente busca eso, volverte adicto con diarias y con eventos semanales y con misiones semanales. Así que en esos dos apartados yo no lo puedo recomendar. Ahora, no tenés ninguna de estas dos adicciones ni ninguno de estos dos problemas, mandale. Siento que es un juego con una muy buena jugabilidad, muy divertido, historia medianamente entretenida y con una muy buena calidad de vida a comparación de sus hermanos o de otros gachas del mercado. Así que en ese caso sí, mandale, es un juego gratis, no perdés nada. Y si te aburrís, desinstalalo, ¿no? Es el mejor consejo que te puedo dar. Si te aburrís, pero te quedaste con esa mentalidad de no, pero tengo que meterme para hacer las diarias, pero ya me aburre el juego, incluso hacer los eventos semanales, que es como lo más divertido dentro de todo. Si llegas a ese punto, para mí lo mejor ahí es desinstalarlo, porque básicamente estás perdiendo tiempo. Estás haciendo lo que no te gusta porque te generó esa como satisfacción de que estás haciendo algo en tu día a día. Y dicho esto, doy por terminado el video, espero que te haya gustado, que lo hayas pasado bien y que te hayas divertido, que es lo más importante. Así que nada, si estás comiendo, provecho y nos vemos en el siguiente video.